Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy yo, Rosa Castaña, ya nos conocemos. En esta parte de la cursada de cardiología vamos a ver hoy el tema de pericardio. Está dividida la clase en dos partes, como solemos hacer, más que nada por cuestiones prácticas de poder reproducir y enviar el link. Y también para ordenarlo, ya que en la primera parte de esta charla nos vamos a centrar en la anatomía e histología del pericardio, así como conocer sus funciones. Bueno, el pericardio es una de las tres capas que forman la estructura del corazón, que como sabemos tiene un endocardio, que es una membrana serosa de revestimiento interno de la cara interna, que está compuesto de endotelio y de tejido conectivo. Luego tenemos la capa muscular, que es el miocardio, que es una masa muscular contráctil, que está inclusive dentro de esta capa, incluida tejido conectivo, capilares sanguíneos, capilares sanguíneos, vasos linfáticos y fibras nerviosas, así como también fibras musculares especializadas como las fibras de Purkinje. Y el pericardio, que es la capa que nos trae hoy a esta clase, que es una membrana fibroserosa que tiene dos capas a su vez. Una capa visceral, serosa o epicardio, y una capa parietal o fibrosa, y que están separadas entre sí por una cavidad que contiene un líquido ultrafiltrado del plasma aproximadamente de entre 15 y 50 mililitros, compuesto además por fosfolípidos. Esta capa, este pericardio, envuelve el corazón y a los grandes vasos y los separa de las estructuras vecinas, formando una bolsa que cubre completamente el corazón y se prolonga hasta las raíces de los grandes vasos. Y que después vamos a ver que es muy importante para mantener las funciones normales del corazón. Aquí, como vemos, y como les decía, cubre el corazón y además recubre los grandes vasos, formando lo que después vamos a ver que se denominan reflexiones y que hace que estos vasos estén completamente recubiertos y separados entre sí y del mismo corazón. Bueno, aquí vemos entonces la capa serosa que cubre íntimamente el corazón, ¿sí? Y separando las pleuras, vamos a ver el pericardio fibroso, ¿sí? Que va a ser, o sea, la capa parietal que recubre el pericardio fibroso. Si hiciéramos un corte esquemático, ¿sí? De una zona, de una parte del corazón, vamos a ver que hay una capa interna, como les mencioné anteriormente, que es el endocardio, luego la capa muscular o miocardio y el pericardio, que tiene una capa visceral o epicardio, este es el pericardio seroso, y una capa y un pericardio fibroso con su capa parietal y visceral. Y entre estas dos capas encontramos la cavidad pericárdica. Lo mismo, un dibujo esquemático de la histología cardíaca, donde vamos a ver el endocardio, ¿sí? Endotelio liso, tejido conectivo, el músculo cardíaco, que es el miocardio, el epicardio, que es el pericardio visceral, y el pericardio fibroso, con sus células mesoteliales, ¿sí? El pericardio fibroso además tiene colágeno y elastina, y el pericardio visceral con células mesoteliales adheridas a la grasa pericárdica. Otro dibujo histológico, esta vez con un corte transversal de una arteria coronaria dentro o sea, que atraviesa el miocardio y que también tiene sus ramas, como vamos a ver después, irrigando la capa íntima del pericardio. Bueno, empecemos entonces con el pericardio fibroso, que como dijimos es la capa más externa del pericardio y que le confiere funciones específicas, especialmente funciones de fijación.
Entonces, es una capa de tejido conectivo resistente que establece además los límites del mediastino medio. ¿Sí? Aquí tenemos entonces el mediastino superior, el mediastino medio y el mediastino posterior. ¿Qué forma tiene el pericardio fibroso? Fíjense, es una forma de cono aplanado de adelante a atrás que tiene una base inferior o diafragmática que hace contacto con el diafragma y cuatro caras: anterior, posterior, derecha e izquierda. Y además un vértice que está dirigido, por supuesto, hacia arriba. La base hace contacto con el diafragma, como dijimos, ocupa una superficie de 10 por 6 centímetros y es lo que se denomina la zona freno-pericárdica. Y el vértice está cercano a la horquilla esternal y abraza los grandes vasos a través de lo que forma una túnica o un manto externo. Y las cuatro caras, como dijimos, la cara anterior es triangular, se encuentra en el vértice del corazón, ¿sí? Y tiene una parte anterior o cardíaca y una parte superior o vascular. La posterior es convexa, va desde el diafragma a la arteria pulmonar derecha. La derecha es vertical y estrecha y va desde el diafragma a la vena cava superior, atravesada por las venas pulmonares derechas, y la cara izquierda, que es convexa, oblicua arriba y atrás, y atravesada por las venas pulmonares izquierdas. Entonces, cara anterior, posterior, convexa y que va desde el diafragma, la derecha en relación íntima con la vena cava superior y las arterias pulmonares derechas, y las venas pulmonares derechas, y la izquierda por las venas pulmonares izquierdas. La cara anterior, entonces, ¿cómo es la relación anatómica con los otros órganos? La cara anterior está cubierta por los bordes anteriores de los sacos pleurales y los pulmones y forman entonces lo que se denomina fondo de saco pleural anterior. ¿Con qué órganos contacta o con qué estructuras? Con la cara posterior del esternón, con los espacios intercostales y con los vasos mamarios internos. Esas es las relaciones anteriores del pericardio fibroso. ¿Cuáles son las relaciones laterales? ¿Con qué órganos o con qué estructuras contacta hacia ambos costados? Con la pleura mediastinal, con el nervio frénico que lo recorre lateralmente a ambos lados, con la arteria pericardiofrénica que sigue el mismo recorrido y con el ligamento triangular, que ahora vamos a ver cuáles son los ligamentos de fijación del pericardio. Estas serían las relaciones laterales. Y a posterior, ¿con qué contacta? Bueno, posteriormente tenemos la aorta, el esófago, los nervios vagos y los bronquios. ¿Sí? Bueno, hablamos de la fijación del pericardio, los ligamentos que lo fijan a estructuras vecinas y que hacen que el corazón además tenga una fijación y que no permita movimientos eh, extras, sino que tenga un movimiento acorde a la bomba, al efecto de bomba que tiene que cumplir. Entonces, los ligamentos, vamos a mencionar tres ligamentos que son el ligamento vértebro-pericárdico de Veró, que es una fascia prevertebral que va desde las dorsales 4 y 5, pasa por el callado aórtico y se divide en dos fascículos. Uno superficial, que va por delante de la aorta hacia el vértice del pericardio, y uno profundo que pasa por el pedículo pulmonar y va hacia el pericardio. Este sería el vértebro pericárdico. Entonces, desde la D4 y D5 hacia el vértice y pasando por delante de la aorta, y el otro que pasa por el pedículo pulmonar hacia el pericardio. Aquí tenemos entonces los dos
fascículos. Después, otro elemento de fijación es el ligamento estenoppericárdico, que como su nombre lo indica, va desde el esternón hacia el pericardio, o sea, lo liga al esternón. Y aquí vamos a tener dos segmentos, un segmento superior y un segmento inferior. El segmento superior va desde la cara anterosuperior del pericardio a la cara posterior del manubrio esternal y al primer cartílago costal. Y tiene dos haces, medio y lateral. Y el ligamento, la fascia inferior del ligamento estenopericardico, que va desde el esternón, también se llama sifo pericárdico, va desde el esternón hasta, o sea, desde la base del apéndice xifoides a la cara anteroinferior del pericardio. Entonces, segmento o haces superior, que se divide a su vez en medio y lateral, e inferior. Este sería el ligamento estenopericárdico. Y por último vamos a mencionar el ligamento frenopericárdico, que como su nombre lo indica, va desde el diafragma, lo une al diafragma con el pericardio. Y tiene dos haces, lateral derecho e izquierdo, dos haces laterales y un haz anterior. Entonces, si quisiéramos resumirlos a los tres ligamentos que mencionamos anteriormente, vamos a tener los vértebropericárdicos, que como dijimos, va desde la dorsal 4 y 5, pasa por delante de la aorta y por el pedículo pulmonar. Los ligamentos estenopericárdicos superior e inferior, ¿sí? Esteno, pericárdico superior con los dos haces e inferior, y los ligamentos frenopericárdicos. En este caso están esquematizados. El derecho, no se ve el izquierdo, y el freno pericárdico anterior. Bueno, terminamos entonces con el pericardio fibroso, que como dijimos, tiene mucha importancia en la fijación del pericardio. Vamos a hablar ahora del pericardio visceral seroso, que es el interno. Esta es una lámina interna o visceral que tapiza el corazón y los grandes vasos, y entre las dos láminas está lo que se denomina la cavidad pericárdica. Y después tenemos la lámina externa o parietal que tapiza la cara profunda del pericardio fibroso, ¿sí? Entonces, el pericardio visceral tiene dos capas, la interna o visceral que tapiza el corazón y la externa o parietal que tapiza la cara profunda del pericardio fibroso. Y acá la podemos ver en un corte transversal, pericardio fibroso, ¿sí? Con su lámina externa. Después tenemos la cavidad pericárdica y el pericardio seroso, que es la capa visceral. Acá tenemos el miocardio y acá tenemos el endocardio. Lo que les mencioné anteriormente es que entre los pedículos arteriales y venosos, las dos láminas se continúan una con otra, siguiendo una línea sinuosa que se denomina línea de reflexión. ¿Qué es la línea de reflexión? Es la continuación en los dobleces, digamos, que rodean a los grandes vasos. Fíjense, acá tenemos el pericardio seroso, que se continúa con el pericardio seroso capa visceral. Acá lo vemos a mayor tamaño, pericardio fibroso, la capa parietal del pericardio seroso, continuándose con la capa visceral del pericardio seroso. Esto es lo que se denomina línea de reflexión. ¿Y para qué sirve? Para que rodee y aísle a los grandes vasos. ¿Cuáles son esas reflexiones que mencioné anteriormente? Lo que determinan los denominados senos, que son los más importantes son dos, el seno transverso y el seno oblicuo. El seno transverso de Thiel se envuelve y pasa por detrás del tracto de salida de la aorta y del tronco de la arteria pulmonar.
formando un túnel que comunica ambos lados de la cavidad pericárdica. Aquí en este nivel es donde se unen las dos capas de pericardio seroso y fibroso, capa parietal y visceral, perdón. Si quirúrgicamente se pasa un dedo por detrás de estos dos vasos, vamos a ver que se puede atravesar fácilmente. Esquemáticamente, si hiciéramos un corte transversal, vamos a ver que detrás de la aorta y del tronco de la pulmonar queda este seno transverso de Thiel por donde en la diapositiva anterior se podía ver que se podía atravesar el dedo. Se podía pasar el dedo por esta zona que queda aislada y donde se unen ambas capas de pericardio. El otro seno o la otra línea de reflexión de las que le hablé, formada por el pericardio seroso, es el seno oblicuo o fondo de saco de Haller. Este tiene una forma de U invertida y pasa por detrás de la aurícula izquierda, entre las venas pulmonares y la vena cava inferior. ¿Sí? Este sería el seno oblicuo, pasa por detrás de la aurícula izquierda, entre las venas pulmonares y la vena cava inferior, formando este seno. Bueno, y aquí tienen esquematizados el seno transverso, ¿sí? Que como dijimos pasa por detrás de la aorta y del tronco de la arteria pulmonar, y el seno oblicuo, ¿sí? Que pasa por detrás de la aurícula izquierda. Lo mismo, seno pericárdico oblicuo y seno pericárdico transverso, aorta y tronco de la arteria pulmonar. Bueno, ya mencionadas las capas del pericardio, vamos a ver entonces cómo está irrigado. Y básicamente a través de las arterias que van a irrigar el pericardio van a ser ramas de la mamaria interna y de la aorta torácica. Básicamente la aorta torácica que va a dar las ramas bronquiales, las ramas esofágicas y las ramas pericardiofrénicas inferiores. Las pericardiofrénicas anteriores, principalmente rama de la mamaria interna, así como la musculofrénica y las arterias coronarias. Entonces, tenemos la arteria torácica interna con la pericardiofrénica, la aorta torácica con las ramas bronquiales, esofágicas y pericardiofrénicas inferiores. ¿Cuáles son las venas que drenan la circulación pericárdica? Bueno, son fundamentalmente ramas de la vena ácigos. Por detrás está la vena ácigo con las venas pericárdicas. Después, si vemos lateralmente, tenemos las arterias frénicas superiores, también ramas de la ácigos, y algunas ramas independientes que van a drenar en la vena cava superior o en la brachiocefálica, que son las pericardiofrénicas y las musculofrénicas, ¿sí? Que drena en la brachiocefálica y la pericardiofrénica que drena en la vena cava superior. Estas son independientes. Básicamente la más importante va a ser la vena ácigos. El drenaje linfático a través de las cadenas frénicas, las traqueobronquiales superiores e inferiores y los ganglios infradiafragmáticos. Los ganglios frénicos superiores, los laterales y los traqueobronquiales inferiores. Y por último, la inervación, que va a depender de nervios que provengan de los nervios vagos y simpáticos, que son los superficiales, y los profundos, que son provenientes de los plexos cardíacos. También recibe, por supuesto, inervación desde el diafragma a través del nervio frénico, que como dijimos, recorre, ¿sí? La cara lateral principalmente. Aquí tenemos el frénico derecho y el frénico izquierdo.
Bueno, y ahora sí, por último, veamos y como resumen a todo lo que las estructuras anatómicas que vimos anteriormente, qué efectos o qué funciones tiene el pericardio eh, sobre el corazón. No solo tiene efectos sobre las cavidades cardíacas, sino sobre todo el corazón. ¿Por qué? Porque como dijimos, provee un sistema de fijación y de contención del corazón que limita la distensión a corto plazo, facilita el acoplamiento y la interacción entre las cavidades y básicamente esto tiene mucha relación con las clases que vieron anteriormente sobre presión, volumen y gasto cardíaco, ya que mantiene la relación presión-volumen y el gasto cardíaco de las cavidades cardíacas, manteniendo además la geometría ventricular izquierda. Sobre todo el corazón, además, tiene un efecto de lubricación, equilibra la fuerza gravitacional e hidrostática, tiene efecto inmunológico, vasomotor y además fibrinolítico. Como ven entonces, no es solo una membrana, sino que tiene efectos muy importantes sobre la bomba cardíaca. Bueno, con esto damos por finalizada la primera parte, como les había anticipado. Eh, Básicamente se centra en la anatomía, la histología y la función del pericardio. Ténganlos en cuenta todos estos conceptos porque son muy importantes para la segunda parte que vamos a hablar a continuación. Hasta luego.